Sangre en el suelo de urgencias. Eso fue lo primero que vieron todos al entrar. Lo segundo fue el moretón. Una mancha morada y profunda que le cubría el pómulo izquierdo a la enfermera Lucía Andrade, tan visible bajo los fluorescentes del hospital que dos celadores se detuvieron a mirarla sin disimulo. Ella tenía una mano apoyada en el marco de la sala de traumatología, sosteniéndose apenas, con la bata rasgada en el hombro. Nadie le preguntó qué le había pasado. Nadie le ofreció una silla. El jefe de cirugía, el doctor Ezequiel Roca, la miró como quien mira una multa de aparcamiento, con fastidio primero y luego con indiferencia, y le dijo: «Estás manchando mi suelo de sangre, Andrade, eso es un problema de higiene». Se equivocaba en el nombre. Se equivocaba en muchas más cosas. Si esta historia ya te está poniendo los pelos de punta, quédate hasta el final. Suscríbete al canal, dale like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Ahora, volvamos al principio. El turno de Lucía había comenzado a las 6 de la mañana en el Hospital Universitario de San Marcial, en Oviedo, una ciudad donde la niebla bajaba desde el monte y se quedaba pegada a las calles durante días enteros. A las 9 ya había suturado la herida de un niño de 7 años que no dejaba de morder al residente, había administrado 2 dosis de adrenalina a un hombre cuya garganta se cerraba por una reacción alérgica, y había convencido a una adolescente de que no se arrancara la vía del brazo. Nada de eso era extraordinario. Lo extraordinario llegó a las 9:40, cuando el doctor Roca entró por las puertas de urgencias con su bata perfectamente planchada y anunció, sin dirigirse a nadie en particular, que el servicio parecía un campamento de refugiados y que cierto personal necesitaba ordenar sus prioridades antes de la ronda de la mañana. Cierto personal. Todos sabían a quién se refería. Lucía no levantó la vista de la ficha que estaba completando. La cerró con calma, la calma que solo se consigue con años de práctica, la práctica de no reaccionar, de no darle a un hombre como Roca la satisfacción de saber que había dado en el blanco. Roca llevaba 3 años como jefe de cirugía. Había llegado desde una clínica privada de Marbella con fama de resultados impecables y un talento especial para convertirse en la persona más importante de cualquier sala. Desde la primera semana había sentido un desprecio particular por Lucía. Ella tenía 37 años, ni lo bastante joven para impresionar ni lo bastante mayor para exigir respeto automático. No tenía ningún título colgado en la pared, ninguna especialización que presumir, solo enfermera, lo cual en la jerarquía mental de Roca la situaba entre el material útil y el mobiliario. Trabajaba triaje, apoyo en trauma, y cuando las cosas se complicaban de verdad, era la enfermera que todos querían junto al paciente porque no entraba en pánico y no improvisaba. Se movía alrededor de un caso crítico con una economía de gestos que ponía nerviosos a los residentes más jóvenes, sin que ellos supieran explicar por qué. Roca lo había nombrado una vez, en un pasillo que creía vacío. Actúa como si supiera más que los médicos, eso es un problema de convivencia. Lucía había escuchado cada palabra. Había seguido caminando. A media mañana llegó un accidente múltiple en la autovía. 3 heridos, 2 estables, 1 grave. El grave era un hombre de 52 años, inconsciente, con la tensión cayendo en un patrón que Lucía identificó en menos de 4 minutos. Avisó al residente de guardia, el doctor Adrián Cifuentes, y señaló el monitor. Su tensión baja de un modo que no coincide con las lesiones externas, dijo. Podría ser un neumotórax que aún no se presenta con claridad. Cifuentes miró el monitor, miró al paciente, y en ese instante, justo cuando estaba a punto de decidir, Roca apareció en la entrada de la sala, atraído por el movimiento. Miró la escena, a Lucía junto a la cabecera, a Cifuentes dudando, y su expresión se volvió algo que no era desprecio pero vivía en el mismo barrio. ¿Cuál es el problema aquí? Nadie imaginaba en ese momento que, apenas unas horas después, un convoy militar cruzaría la entrada del hospital, y que un general condecorado se detendría en seco al ver el rostro golpeado de aquella enfermera, porque lo había visto antes, en un lugar del que se suponía que ella nunca había regresado. Nadie respondió a la pregunta de Roca porque nadie necesitaba hacerlo. Cifuentes tartamudeó que el paciente estaba hemodinámicamente inestable, que Andrade sospechaba un neumotórax a tensión.
Roca pronunció el apellido de Lucía como si estuviera probando una palabra amarga. ¿Y usted qué dice la radiografía?, le preguntó, mirándola directamente. Todavía no tenemos radiografía, respondió ella. Entonces tiene una teoría. Roca entró en la sala, tomó la ficha de manos de Cifuentes, la revisó durante apenas 4 segundos y se la devolvió. Protocolo estándar, pidan la radiografía. Doctor, la tráquea está ligeramente desviada, empezó Lucía. ¿Está leyendo eso o lo está inventando? Lo estoy leyendo. Roca la observó con la paciencia particular de quien ya ha decidido que la conversación terminó. Protocolo estándar, y que alguien averigüe por qué Andrade sangra en mi suelo, eso es un problema de control de infecciones. Se marchó. Cifuentes pidió la radiografía. Lucía se quedó junto a la camilla y vio caer la tensión del paciente 8 puntos más en los siguientes 6 minutos. Ya tenía preparada la aguja de descompresión cuando la saturación de oxígeno llegó a 81 y Cifuentes finalmente dijo hazlo. Lo hizo. El aire escapó con un silbido audible. La saturación subió. La tensión se estabilizó. Cifuentes soltó el aire como un hombre que llevaba una semana conteniendo la respiración. Buena decisión, dijo en voz baja. Lucía retiró la aguja, se quitó los guantes y no dijo nada. El moretón de su rostro era de la mañana anterior. Se había resbalado en el hielo del aparcamiento antes del amanecer, un resbalón real, sin ningún drama detrás, y se había golpeado el pómulo contra el borde de la puerta del coche al caer. Le había dolido de esa forma profunda que sugiere una fisura, aunque probablemente no fractura, y había pasado de rojo a morado durante la noche hasta convertirse, para cuando entró al hospital a las 6, en lo que una compañera describió como si hubieras perdido una pelea contra un edificio. Lo había vendado. Había tomado ibuprofeno. Había ido a trabajar. El problema no era el moretón en sí. El problema era que Ezequiel Roca, que se fijaba en todo aquello que pudiera usarse en su beneficio, lo había notado, y había decidido lo que significaba antes de que Lucía llevara 20 minutos en el edificio. La había detenido en el pasillo principal, había mirado su rostro con una expresión clínica que no tenía nada de clínico detrás, y le había dicho que aquello debía documentarse en el servicio de salud laboral antes de que tocara a ningún paciente, que no podía tener personal que pareciera, hizo una pausa buscando la palabra, que hubiera estado en un incidente. Fue una caída en el aparcamiento, respondió ella. Documéntelo. Lo haré, en cuanto termine el triaje, la sala de espera está desbordada. Fue a salud laboral. Tardó 40 minutos porque la oficina abría tarde los martes. Cuando regresó, la fila de pacientes había crecido en 2 personas más, y una de las supervisoras le lanzó una mirada que significaba ¿dónde has estado? Lucía tuvo que explicar que había estado exactamente donde el jefe de cirugía la había enviado, lo cual produjo ese silencio particular que llena las salas cuando nadie quiere decir en voz alta lo que todos están pensando. Roca sabía que la historia del aparcamiento era cierta. Ella había rellenado el parte de incidente delante de él, pero seguía volviendo a su rostro a lo largo de la mañana como si fuera la prueba de algo que aún no había terminado de demostrar. Se lo mencionó a la supervisora de enfermería. Se lo mencionó a la coordinadora del turno. Al mediodía, Lucía sabía que se estaba desarrollando una conversación silenciosa en algún despacho administrativo del hospital, y que su nombre formaba parte de ella. Había sobrevivido conversaciones peores. La segunda crisis del día llegó a las 11:15, cuando trajeron a una mujer de 31 años, obrera de la construcción, con lo que los sanitarios de la ambulancia describieron como aplastamiento de mano y antebrazo izquierdo, posible compromiso vascular. Posible estaba haciendo mucho trabajo en esa frase. Lucía miró el color de la mano, o más bien la ausencia de color, y fue directamente a buscar al cirujano vascular de guardia. Estaba en un quirófano que no podía interrumpirse. El cirujano vascular de refuerzo estaba a 20 minutos. Y en ese instante, mientras Lucía calculaba cuánto tiempo le quedaba a aquella mano antes de perderse para siempre, un pitido distinto resonó desde la entrada del hospital, un sonido que no pertenecía a ninguna ambulancia conocida, y que anunciaba, sin que nadie lo supiera todavía, que la vida de Lucía Andrade estaba a punto de cambiar para siempre.
Lucía no tuvo tiempo de investigar aquel sonido porque Roca ya estaba de vuelta ante la mano moribunda de Daniela Reyes, la obrera de la construcción. Necesita intervención vascular ahora, dijo Lucía, sin pulso radial, la mano se está enfriando, la va a perder si esperamos 20 minutos al equipo vascular. Roca miró la mano, miró a Lucía, y dijo que el equipo vascular llegaría en 20 minutos, como si aquello resolviera algo. No puede esperar 20 minutos. Eso es un juicio médico, Andrade. Se lo dijo sin crueldad exacta, pero con algo más asfixiante que la crueldad, un desprecio tan completo que no dejaba espacio para la réplica. Usted valora constantes, no toma decisiones quirúrgicas. Alguien tiene que tomar una, dijo ella. Alguien con título lo hará. Se giró hacia un residente de tercer año llamado Marcos Ferreira, que ya miraba la mano con alarma visible. Ferreira, prepare una valoración vascular completa y anticipe una intervención de emergencia cuando llegue el equipo. Lucía retrocedió porque ya no había nada más que hacer salvo observar y estar lista para cuando las cosas salieran mal. El equipo vascular llegó en 18 minutos en lugar de 20. La mano estaba fría pero salvable. Daniela Reyes conservó su mano. Roca aceptó el resultado como si hubiera salido según su plan. Fue después de aquel caso cuando ocurrió lo que Lucía había visto acercarse toda la mañana, como quien ve llegar una tormenta. Estaba en el control de enfermería actualizando historiales cuando Roca se colocó a su lado, no enfrente, a su lado, algo tan inusual que ella se detuvo. Llevaba una carpeta de color marrón. La dejó sobre el mostrador. He estado en conversaciones con la dirección de enfermería, dijo con un volumen calculado para los dos pero lo bastante descuidado para que cualquiera cercano lo oyera. Hay preocupaciones sobre su desempeño y su conducta en los últimos meses, específicamente sobre extralimitarse en su rol clínico. Lucía dejó el bolígrafo. ¿Qué conducta exactamente? Intervenir en decisiones médicas, dirigir a residentes en asuntos clínicos fuera de su competencia. Hoy no ha sido la primera vez. Hoy sugerí una descompresión con aguja que evitó un neumotórax a tensión y recomendé una valoración vascular urgente para una paciente que perdía perfusión distal. Esos son observaciones, no intervenciones. Esa es su interpretación, esos son los resultados. Abrió la carpeta. Dentro había lo que parecía una notificación formal, del tipo que Recursos Humanos genera cuando ya ha tomado una decisión y solo necesita el papel que la respalde. Queda usted suspendida de sus funciones a partir de hoy, en espera de una revisión completa. Seguridad la acompañará a la salida para garantizar una transición ordenada. El control de enfermería quedó en silencio, no completamente, los monitores seguían pitando, el ruido ambiental de urgencias continuó. Pero las 4 personas que estaban lo bastante cerca para escuchar habían dejado de trabajar de esa manera particular en que la gente deja de trabajar cuando finge no estar escuchando. Lucía miró la notificación. Miró a Roca. Había cosas que podría haber dicho sobre la paciente a la que había ayudado esa misma mañana, sobre los resultados, sobre el hecho de que no había hecho nada mal y él lo sabía perfectamente y aún así lo estaba haciendo porque semanas atrás había decidido que ella era un problema que quería resolver. Podría haber dicho cualquiera de esas cosas. Dijo solamente necesitaré una copia de esa notificación. Roca asintió hacia la carpeta. Es suya. La recogió. Recogió su placa, sus objetos personales del cajón del control de enfermería, su chaqueta del perchero junto a la sala de personal. No discutió, no levantó la voz, no montó ninguna escena. El guardia de seguridad, un joven llamado Iker que una vez le había preguntado cómo tratar un esguince de muñeca y se había sentido avergonzado de necesitar ayuda, caminó a su lado con la expresión de alguien que hace un trabajo que no le gusta. En la salida de urgencias, ella se detuvo y se giró. Roca ya estaba de vuelta en el control, hablando en voz baja con la coordinadora del turno. Los residentes y enfermeras que habían presenciado la escena miraban historiales, monitores, cualquier cosa menos a ella. Empujó las puertas y salió hacia la niebla de Oviedo. El convoy militar llegó a las 12:47. Lucía todavía estaba en el aparcamiento del hospital, sentada en su coche, no porque no pudiera conducir,
sino porque 4 minutos después de salir por aquellas puertas había recibido una llamada que la dejó con el motor apagado y la mirada perdida, pensando en cosas que llevaba 4 años intentando no pensar. Vio el convoy a través del parabrisas. 3 vehículos, sin distintivos visibles salvo matrículas oficiales, moviéndose con la velocidad deliberada de quienes saben exactamente a dónde van y esperan que el mundo se aparte. 2 todoterrenos negros flanqueando un vehículo más grande que bien podría ser transporte médico. Entraron en la zona de ambulancias con una precisión que ningún conductor civil aprende jamás. Lucía los observó. Ella había conducido convoys como aquel. Había viajado en vehículos como aquel, en lugares donde las carreteras eran peores y las razones para ir deprisa eran mucho más urgentes. Aquello pertenecía a otra vida, a otro nombre, y sin embargo, salió del coche, porque el cuerpo hace ciertas cosas antes de que la mente termine de discutirlas, y caminar hacia aquel convoy fue una de ellas. La llamada que había recibido 4 minutos antes había durado menos de 30 segundos. Una voz sintetizada, sin identidad, le había dicho solamente 5 palabras. Oviedo, Hospital San Marcial, él te necesita. Cuando intentó devolver la llamada, el número ya estaba muerto. No sabía quién era él. No sabía quién había hablado. Pero caminó hacia la entrada de urgencias porque algo en aquel convoy le resultaba imposible de ignorar. Urgencias estaba más ruidosa de lo que había dejado apenas una hora antes. Desde la puerta reconoció ese registro específico de urgencia controlada que llena una sala de trauma cuando el caso de dentro es grave y avanza deprisa. Empujó las puertas exteriores. Iker la vio, abrió la boca para detenerla, y ella dijo lo sé, y siguió caminando, porque ¿qué iba a hacer él? Sujetarla físicamente. No lo hizo. La sala de trauma al fondo de urgencias estaba rodeada del caos controlado que genera un caso grave. Residentes y enfermeras entrando y saliendo, alguien pidiendo confirmación de grupo sanguíneo, un monitor sonando en el ritmo corto que significa que alguien lo está vigilando y respondiendo. A través del cristal, Lucía vio a un paciente en la mesa, varón, corpulento, inconsciente, con heridas que desde 20 metros parecían de metralla y presión de explosión, no de un accidente de tráfico. También vio a Roca dirigiendo la escena. Y vio, de pie justo dentro de la entrada de urgencias, con un uniforme sin distintivos que ella pudiera identificar desde allí pero que llevaba autoridad en cada línea de su postura, a un hombre que reconoció. No de Oviedo, no de aquel hospital, sino de una zona de despliegue en un país en el que se suponía que ella nunca había estado, 4 años atrás, bajo la lluvia, con 14 heridos y 2 vehículos operativos, y las probabilidades que los estrategas militares describirían después como inviables. El general de brigada Alfonso Vidal tenía 53 años y estaba construido como alguien que había decidido en su treintena que el mundo tendría que adaptarse a su presencia y no al revés. Tenía las sienes más grises que 4 años atrás y las líneas de su rostro más profundas. Y estaba de pie en medio de una sala de urgencia civil, observando la sala de trauma con la expresión de un hombre que ve algo importante escapársele de las manos sin poder hacer nada. Todavía no. Lucía se detuvo. Los ojos de Vidal recorrieron la sala como recorren los ojos militares, sistemáticos, sin detenerse en nada más tiempo del necesario para clasificarlo. Pasaron por ella, siguieron, volvieron. Se quedó completamente inmóvil. Ella estaba a 12 metros, con ropa de calle, un moretón extendiéndose por el pómulo y una carpeta marrón bajo el brazo, y 4 años de anonimato cuidadoso entre ambos. Lo vio procesar lo que estaba viendo. El rostro bajo el moretón, la postura que no cambiaba sin importar que llevara puesto, la manera en que estaba ligeramente girada hacia la sala de trauma incluso en el momento de ser reconocida, porque algunas cosas no se apagan nunca. Le dijo algo al ayudante que tenía al lado. El ayudante se alejó. Vidal cruzó el suelo de urgencias hacia ella con la urgencia controlada de quien necesita moverse deprisa sin generar pánico. Se detuvo a 1 metro. La miró al rostro, al moretón específicamente, durante un instante que no tenía nada de clínico. Y luego la miró a los ojos y dijo, con una voz cuidadosa, calmada, absolutamente segura, Valquiria. No era una pregunta. Mi general, dijo ella, es usted.
Él seguía mirándola como si necesitara confirmar algo que ya sabía que era cierto. Todo este tiempo, aquí es donde fuiste a parar. Soy enfermera. Sé lo que eres, dijo él, y miró hacia la sala de trauma. Y ese de ahí es el coronel Ramiro Soya, Operaciones Especiales. Su helicóptero cayó a 100 kilómetros de aquí. Necesito que me digas qué estás viendo. Estoy suspendida de mis funciones. Me escoltaron fuera de este hospital hace 40 minutos. La expresión de Vidal hizo algo complicado, no exactamente sorpresa, más bien la de un hombre archivando un hecho para usarlo después con una intención muy concreta. Estás herida. Volvió a mirar el moretón. Un accidente en el aparcamiento, ayer por la mañana. Está bien, dijo en voz baja. Entonces, Lucía, ¿qué ves? Ella miró la sala de trauma. Miró durante 7 segundos, más de lo que solía necesitar y menos de lo que la mayoría creería suficiente. Vio a Roca dirigiendo un abordaje torácico construido alrededor de las lesiones visibles, las evidentes, las que se presentaban con claridad. Vio los monitores. Vio el color del paciente, esa palidez concreta que tiene una causa distinta a la pérdida de sangre, y vio cómo su abdomen estaba ligeramente rígido en el lado izquierdo de una manera en que el equipo de dentro no parecía estar centrado. Tiene una lesión secundaria que no han encontrado todavía, dijo. Cuadrante superior izquierdo, podría ser esplénico, podría ser hepático. El trabajo torácico está bien, pero hay algo más por debajo, y si no lo encuentran antes de cerrar, entrará en shock en la UCI dentro de 6 u 8 horas y nadie entenderá por qué. Vidal miró la sala. La miró a ella. Nos dijeron que Valkyria había muerto en acción, dijo, después de la evacuación de Kandahar Este. Valkyria era un indicativo. Sé lo que era, dijo él, con algo que no era exactamente dolor pero lo contenía, la sensación particular de encontrar algo que ya habías dejado de buscar. 4 años, Lucía. Lo sé. Fue entonces, mientras el monitor dentro de la sala de trauma pasaba de un ritmo estable a uno urgente y la voz de Roca se alzaba dirigiendo, empujando, cuando Lucía tomó una decisión que ninguno de los dos había anticipado del todo, y que estaba a punto de convertirla, delante de un general, de un cirujano que la había despedido esa misma mañana, y de un paciente al borde de la muerte, en la única persona capaz de salvarlo, aunque nadie en aquel edificio tuviera ya autoridad legal para dejarla. Intentarlo. Necesito entrar ahí, dijo Lucía. Dijiste que estaba suspendida. Dije que estaba suspendida de mis funciones administrativas. Ya estaba caminando hacia la sala de trauma. Hay una diferencia entre lo que dice esa notificación y lo que ese paciente necesita. Vidal iba un paso detrás. Yo me encargo de la suspensión, dijo. Ella empujó la puerta de la sala. Roca levantó la vista de la mesa con una expresión que pasó del enfoque a la furia en el tiempo que tardó en reconocerla. Andrade, la escoltaron fuera de este hospital. Su cuadrante superior izquierdo está rígido, dijo ella, acercándose al paciente, poniéndose los guantes de la caja en la pared. ¿Cuánto tiempo lleva presentándose así? Usted no tiene autorización para estar en esta sala. Mire su abdomen, doctor Roca. Seguridad. Mire su abdomen. La sala quedó en silencio del modo en que ocurre cuando dos autoridades enfrentadas dicen cosas opuestas y todos los presentes tienen que elegir en tiempo real a quién escuchar. Una enfermera llamada Beatriz Solano, que llevaba 6 años en San Marcial y guardaba sus propias opiniones sobre Roca cuidadosamente para sí misma, miró el abdomen. Miró a Lucía. Tiene razón, dijo en voz baja, lleva tensándose 10 minutos, lo anoté, pero nadie pidió mi valoración, Solano, dijo Roca. Yo la estoy pidiendo, dijo el general Vidal desde la entrada de la sala. Roca se giró. Lo que sea que hubiera estado a punto de decir requirió cierta recalibración ante la presencia de un general de brigada y 2 sanitarios militares que habían entrado detrás de él, porque guardó silencio durante 3 segundos completos. Esto es un centro civil, dijo finalmente Roca, este paciente está bajo mi cuidado. Este paciente está bajo jurisdicción médica militar, respondió Vidal con la calma particular de un hombre que ha estado en salas donde la gente decía cosas que no tenía autoridad para decir y ha aprendido exactamente cómo responder. Y va a dejar que esa enfermera trabaje. Roca miró a Lucía.
Ella ya estaba palpando el abdomen, trabajando desde el centro hacia afuera, y la tensión del paciente bajó en el monitor, y ella le dijo a Ferreira, que observaba con los ojos muy abiertos: «Tráigame una ecografía rápida ahora, cuadrante superior izquierdo, necesito ver si hay líquido libre». Ferreira se movió. La ecografía confirmó líquido libre en 30 segundos. «Laceración esplénica», dijo Lucía, «grado 3, quizás 4. Necesita quirófano». La operación duró 2 horas y 11 minutos. La laceración era grado 4, peor de lo que sugería la ecografía. También había una lesión secundaria que la imagen no había detectado, un desgarro parcial del diafragma izquierdo, que explicaba la irregularidad respiratoria sutil que Lucía había notado desde el otro lado del cristal. El cirujano titular, el doctor Nemesio Aldaz, un hombre metódico que llevaba 8 años en San Marcial, lo encontró cuando ella se lo señaló, y ajustó su abordaje sin hacer ninguna pregunta innecesaria. Hubo un momento, apenas 90 segundos, en que la tensión del coronel Soya cayó peligrosamente y el quirófano quedó en silencio salvo por los monitores y el enfoque específico de personas que están haciendo todo lo posible y esperando que sea suficiente. Fue suficiente. La presión subió lentamente, de manera irregular, con la reticencia que mantiene alertas todas las manos. Cuando terminó, el general Vidal encontró a Lucía en un pasillo cercano a la UCI, con las manos aún temblando por el cansancio aunque siempre habían sido firmes, incluso 4 años atrás, en aquel valle con el suelo temblando y 14 hombres que necesitaban decisiones tomadas en el tiempo que tardaba en tomarlas. Le contó lo que ya sospechaba, que alguien había desviado deliberadamente el vuelo médico del coronel Soya hacia aquel hospital, que alguien sabía que ella estaría fuera del edificio exactamente cuando el convoy llegara, que Roca, sin saberlo del todo, llevaba meses siendo utilizado por una red que necesitaba control sobre quien entraba y salía de ciertos casos. En las horas siguientes, entre agentes federales, declaraciones formales y una investigación que se desplegó con una velocidad que Lucía solo había visto en operaciones militares, la verdad completa salió a la luz. Roca fue suspendido de forma definitiva cuando 14 denuncias antiguas de personal de enfermería, enterradas durante años, fueron finalmente revisadas por un comité externo. La notificación de despido de Lucía fue anulada formalmente, con una carta que la dirección del hospital redactó con el cuidado legal de quien intenta no admitir del todo lo que todos ya sabían. Semanas después, en un acto breve en la sala de conferencias del hospital, el general Vidal habló sin usar la palabra valiente ni la palabra extraordinaria. Usó una palabra distinta, constante. Constante en su criterio clínico, constante en decir lo que veía, constante en la ausencia de aquel instinto de autoprotección que hace que la gente calle cuando callar es más fácil. Lucía, de pie al fondo de la sala, no necesitó que nadie supiera quién había sido. Solo necesitaba que, la próxima vez que alguien dijera lo que veía, alguien más escuchara. Aceptó un puesto de asesoría federal para revisar la seguridad clínica de los hospitales que aquella red había intentado infiltrar, sin dejar nunca su turno en urgencias. Porque las verdades más importantes, había aprendido, nunca eran las que se nombraban en voz alta. Eran las que ocurrían de todos modos, en las horas silenciosas, sin que nadie estuviera mirando. Y esa, al final, fue la historia de la enfermera con el rostro golpeado, a la que un general reconoció entre la niebla, y a la que nadie, nunca más, volvió a subestimar.